Muy buenas tardes con todos. Reciban el cariñoso saludo del Consejo Regional Lima 3, a nombre del Comité de Educación Médica Continua, y vamos a iniciar el 11º curso de virtual, ¿no? Y le dejo con ustedes, con el honor de tener la presencia de la decana del Consejo Regional Lima 3, la doctora Frida González. ¿Quién le dejo, doctora Frida, para que inaugure el curso? Muy bien, gracias, doctor Villanueva, por la oportunidad. Para mí es un honor, como decana del Consejo Regional 3 Lima, dirigirme a la orden médica que realmente debe estar en capacitación médica continua, porque esa es una de las funciones y los puntales del Consejo Regional para que el médico esté a la vanguardia de todos los avances desde todo tipo, y en esta oportunidad, como curso virtual, se va a desarrollar la ecografía, dirigidas pues al segundo, tercer nivel, con miras a que se realice en el primer nivel, sobre todo a nivel de las emergencias, un curso de vital importancia donde todo médico tiene ya hoy en día de tener el dominio. Y esto es algo importante porque, si bien es cierto, lo que promueve el colegio médico es que el colega debe estar bajo capacitación continua, y esto como producto va a dar resultados pues al bienestar de la población. Y con estos cursos nos permite hacer que los médicos se recertifiquen cada 5 años. Y esto es vital. ¿Para qué? Para que realmente los resultados, sabemos muy bien que somos pocos médicos para tantas regiones, pero sin embargo, ahora tenemos la tecnología que nos permite hacer incluso ecografías a través de la telemedicina con los aparatos, tanto en ecografías como radiologías. O sea, ahorita no hay forma de decir no puedo aprender. Y esto es algo que les dirijo a todos los oyentes acá en la parte virtual, que este curso realmente va a ser de mucho provecho para todos ustedes. Les deseo los mejores de los éxitos en este curso virtual, y definitivamente con este preámbulo y felicitaciones a los ponentes y al moderador, al doctor Villanueva, y declaramos inaugurado este curso virtual relacionado a las ecografías en el segundo, tercer nivel, en función a las emergencias que acuden a nuestros diversos centros. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora Frida. Muy amable por su compañía y por la inauguración. Con todos, colegas, muchas gracias. La acogida es muy grande. Es uno de los cursos del fin de año, porque ya estamos acabando el año, el 11º curso virtual, con previas a hacer el taller el próximo año, el primer trimestre de 2026. El día de hoy vamos a tocar los temas de ultrasonido o ecografía, que es uno de los temas que la tecnología nos ha dado, ¿no? Desde grandes máquinas enormes para poder hacer una ecografía hasta la tecnología nos brinda ahora tecnología amigable, móvil, ¿no? De poder desplazar un Android, un celular, para poder hacer con un buen traductor una ecografía. Si bien este tipo de procedimientos que acompaña al estudio semiológico de la inspección, la ocultación, la percusión, que nunca debe desaparecer, pues es un instrumento que ayuda a mejor diagnóstico rápido, sobre todo lo que se requiere. ¿No? Rápido, porque ustedes bien saben que las salas de radiología están también copadas y no se puede desplazar, hay pacientes que no se pueden desplazar por la situación de emergencia y urgencia. Esto en el Perú ya llegó, ¿no? En Estados Unidos y en otros países, ese tipo de ultrasonido en la, los pies del paciente, ¿no? O en la cama del paciente, pues es todo un, un esquema modernizado que en el Perú ya lo estamos haciendo. Los grandes hospitales como Loaiza, 2 de Mayo, Cayetano Heredia, Barbo Chico, Mario Ciudad, varios hospitales ya están trabajando en base a esto y a buen tiempo, donde los diagnósticos se hacen rápidamente con una ecografía y no sabe la cantidad de diagnósticos que se puede hacer con una ecografía rápida que nos da rápidamente diagnósticos para poder definir sobre todo y no esperar, ¿no? A una tomografía o una ecografía programada. Muy bien, entonces, para empezar yo voy a explicarles que este curso eh, dura, tiene 6 semanas, 3 semanas de duración, martes y jueves, como ustedes saben, y al final los videos de las clases quedan en la aula virtual donde ustedes pueden acceder
y dar un examen para poder tener el certificado. Todas estas 6 semanas que tenemos, 3 semanas son gratuitas, ustedes pueden entrar a Facebook Live y al final sí entrar a la página virtual del Colegio Médico, a la aula virtual, para que ustedes descarguen los videos y puedan otra vez repasar y dar su examen para obtener su certificado. Muy bien, entonces empezamos el día de hoy nos acompaña la doctora Andrea Cisneros. La doctora es muy Hola. colaboradora y gracias a ella se ha formado también este curso, porque nos ayuda muchísimo en el reclutamiento de ponentes que hacen todos los días ecografías en las salas de emergencia. Tenemos médicos del Hospital Nacional de Mayo, Cayetano Heredia, Hospital Arzobispo Loaiza, Bravo Chico, y dos hospitales más que nos acompañan hoy día. No solamente vamos a enfocar a la parte del paciente adulto, también tenemos ponentes de pediatría, ¿no? Las dos últimas clases van a ser enfocado al paciente pediátrico a cargo de médicos emergenciólogos pediatras que están trabajando mucho en este tema. Le dejo con ustedes a la doctora Andrea Cisneros, que tiene dos temas, EFAS y taponamiento cardíaco. Al final recibo las preguntas y para entregárselas a la doctora Cisneros. Doctora Cisneros, muchas gracias y muy amable por acompañarnos. Nuevamente le agradezco doble por este curso que vamos a empezar el día de hoy. Le dejo con ustedes a la doctora Andrea Cisneros. Adelante, doctora. Buenas noches, gracias doctor Villanueva por la presentación. Vamos a hacer dos temas, lo que es CFAST y ultrasonido en taponamiento cardíaco. Vamos a intentar juntar las dos exposiciones para tener un poco más de tiempo al final para resolver las dudas. ¿Ok? Bueno, el EFAST viene del acrónimo Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma, ¿no? Es el acrónimo del ultrasonido, ¿no? En el trauma, ¿no? Que se extiende hasta las ventanas pulmonares, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de esto. Eh, Perdón, pero no lo puedo pasar. Ya, ¿qué puntos vamos a tratar aquí? ¿Por qué usar el ultrasonido en el trauma? Vamos a hablar un poco de anatomía rápidamente para poder entender cómo es que cómo fluye el sangrado en la cavidad abdominal. Vamos a hablar de los positivos y negativos y de las grandes o los comunes pitfalls o trampas digamos, que nos pueden alejar del diagnóstico, ¿no? Como antecedente, ¿no? El trauma es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, ¿no? Por lesiones accidentales, y el POCUS ha demostrado su gran utilidad precisamente en la diferenciación de estos estados de shock. Entonces, ¿por qué utilizar el POCUS? ¿No? A veces en muchos pacientes, por algún grado de toxicidad, por algún grado de inhabilidad neurológica, no es posible hacer una buena anamnesis. Esa es una de las causas. Y la otra es que el examen clínico no siempre es confiable, ¿no? Siempre debemos dudar de lo que estamos observando, ¿no? El objetivo del POCUS es, en este caso específicamente del FAST o el IFAST, es detectar a los pacientes que requieran la parotomía exploratoria, ¿ok? Entonces, el dilema diagnóstico en estos pacientes que vienen con inestabilidad hemodinámica es cuál es la causa de la hipotensión. Si el sangrado o la anomalía está en el tórax, en el abdomen, en algún hueso largo, o por ejemplo la pelvis, ¿no? Y cómo deberíamos detener la hemorragia según lo que nos está dando la retroalimentación que nos está dando el ultrasonido, ¿no? Voy a reanimar solo con fluidos, puedo hacer un drenaje, algún procedimiento en shock trauma o tengo que ingresarlos a las operaciones. Entonces, se habló hace muchísimos años del FAST. Los primeros hospitales donde se hablaron fueron en Alemania, ¿no? Por los 90s, ¿no? Posteriormente, ya se empezó a hablar del FAST tal cual en los diagramas o en los flujogramas de la CLS, ATLS, perdón, ¿ya? Básicamente es un examen que ya viene desde, bueno, los cirujanos lo utilizaban mucho, mucho antes que nosotros,
¿no? Viene ya por lo menos 20, 25 años de estarse utilizando y incluyéndose en las guías de manejo de trauma, ¿no? ¿Por qué es importante utilizar el ultrasonido, conociendo cómo es la fisiopatología del trauma y cómo es la pérdida sanguínea, los tipos de shock, ¿no? Podemos saber que un paciente va a estar inestable hemodinámicamente, con una presión baja, valga la redundancia, ¿no? Recién en un shock clase 3, cuando ha perdido más de 1000 o 1500 a 2000 mililitros de sangre. Entonces, el paciente ya está muy deteriorado para ese momento, para encontrar, digamos, para fiarme de las variables hemodinámicas, ¿no? De la presión arterial. En la clase 2 el paciente está taquicárdico, pero, digamos, todavía no está hipotenso, solo hay hipotensión ortostática. Entonces, no es fiable estos parámetros que nos enseñaron en el pregrado acerca de, digamos, los hemodinámicos de shock para poder guiar una terapéutica. Entonces, ¿cuánto necesito yo para poder tener un FAST positivo? ¿No? La respuesta es solo 350 mililitros. Entonces, el paciente no ha llegado ni a un shock grado 3 ni a un grado 2, ¿no? Yo puedo, digamos, iniciar y tener una decisión terapéutica antes de que el paciente se complique rápidamente, ¿no? Entonces, han habido múltiples estudios que han intentado evaluar la sensibilidad y especificidad. Y en todos, inclusive en estudios que son con radiólogos, con emergencistas, ¿no? Con cirujanos, ¿no? Todos tienen una sensibilidad bastante alta, arriba del 80 y pico, 85, 86, 87%, ¿no? Y la especificidad, de hecho, es mucho más alta, ¿ya? Entonces, vamos a analizar la data de todos estos estudios y vamos a tener una conclusión muy rápida que quiero que se fijen, ¿no? Es un paciente que los pacientes que estaban hemodinámicamente inestables y tuvieron un FAST positivo, todos finalmente fueron verdaderos positivos, ¿no? Y los pacientes que tuvieron un FAST que fue falso negativo, ¿no? Ninguno requirió la parotomía exploratoria. Entonces, eso quiere decir que en los falsos negativos, el riesgo de que sea complicado a estos pacientes, el sangrado pudo ser mínimo y ninguno requirió la parotomía exploratoria. ¿Ok? Entonces, la sensibilidad del FAST para detectar el sangrado en los pacientes que están hemodinámicamente estables es bastante alta, ¿no? Alrededor del 100%, ¿no? Y sobre todo, hacemos hincapié en los pacientes hemodinámicamente inestables, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? ¿Cómo yo llego a tener esta sensibilidad? ¿No? Se hicieron estudios acerca de cuánto yo tenía que hacer para poder tener un buen desempeño, ¿no? Ser proeficiente en la realización del FAST, ¿no? Y se concluyó que necesitábamos 70 exámenes realizados por este especialista, ¿no? Para disminuir la suboptimización de las vistas hasta un 5%, ¿no? Entonces, son 70 imágenes bien tomadas, ¿no? Bien hechas para poder decir, esta persona hace un buen FAST, ¿ok? Entonces, se hicieron muchos estudios en trauma penetrante, trauma cerrado, inclusive en el 2001 se hizo la evaluación del neumotórax con ultrasonido, y este fue el estudio que hizo que se incluya la evaluación de los campos pulmonares en el FAST, ¿no? En el IFAST. Entonces vamos a resumir un poco lo que es, digamos, el manejo, ¿no? Del paciente con el IFAST, ¿no? Vamos a dividir al paciente que está inestable y al paciente que está estable. El paciente que está inestable, que es donde más brilla nuestro examen, vamos a determinar si va a ir a SOP, ¿no? O si vamos a buscar otras causas, ¿no? Si el paciente tiene un FAST positivo y el paciente está inestable, el paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿no? ¿No? Y los pacientes que, en los casos en el que el paciente está estable, vamos a seguir los protocolos quirúrgicos de dicha sala, ¿no? Tomografías o evaluación, ecografías, ¿no? Seriadas si es necesario, ¿no? Pero aquí vamos a cerrarnos y vamos a fijarnos más en el paciente que está inestable, ¿no?
Si el paciente pues tiene un neumotórax, ¿no? Se puede resolver en sala de shock trauma, no necesariamente en sala de operaciones, pero tenemos que resolverlo en este caso, ¿no? ¿No? Las indicaciones aquí son el trauma tóraco-abdominal cerrado, contuso, el trauma tóraco-abdominal penetrante, la hipotensión no explicada en un paciente que viene de un trauma, ¿no? Y la evaluación en pacientes gestantes con trauma. ¿Ya? La primera parte vamos a ver cómo seleccionar el transductor. Mucho depende de lo que tenga yo en mi centro, ¿no? De repente yo solo tengo un transductor curvilíneo, está perfecto, con el transductor curvilíneo puedo completar todo mi examen. Solo tengo un transductor sectorial, también lo puedo hacer, ¿no? Si tengo un transductor de alta frecuencia, enhorabuena, puedo acoplarme, pero puedo resolverlo con lo que tenga, ¿verdad? Los objetivos son identificar la causa del compromiso no hemodinámico para poder resolverlo in situ, es la idea, ¿no? Vamos a determinar la necesidad de que el paciente tenga que ir a sala o que tenga que hacerse un drenaje, algún procedimiento de shock trauma, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco rápido de anatomía, ¿no? De la cavidad abdominal, ¿no? Tenemos la cavidad abdominal, se divide en saco peritoneal mayor y menor, ¿ya? Y este saco peritoneal mayor se va a dividir en dos, que es los compartimentos supramesocólico e inframesocólico. Estos compartimentos, el supramesocólico en rojo y el inframesocólico en amarillo, se van a comunicar por el receso paracólico derecho, ¿no? El receso paracólico derecho es muy importante para entender el flujo o el fluido de sangre desde una zona a otra zona, ¿no? El receso paracólico derecho va a comunicar el espacio de Morrison con la pelvis. Los sangrados que son en exceso van a ir drenando desde el compartimento supramesocólico hacia la pelvis, ¿no? Con por el receso paracólico derecho, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a encontrar positivo un FAST en pelvis, pero no es necesariamente porque el sangrado está ahí, ¿verdad? Eh, entonces, y por el otro lado, el compartimento inframesocólico es menos profundo y, bueno, finalmente el sangrado de esa zona va a terminar yendo hacia el espacio de Morrison también. Si es que, digamos, se llena en exceso, va a terminar drenando hacia el otro lado, ¿no? Lo importante aquí es cuáles son los puntos donde tenemos que buscar por frecuencia donde se llena la sangre con mayor frecuencia. En el compartimento supramesocólico, nunca olvidar el espacio de Morrison, ¿no? Y la porción caudal del hígado, que son las zonas donde más vamos a encontrar positividad del FAST. Y en el compartimento en el lado izquierdo, perdón, vamos a tener que buscar el espacio subfrénico izquierdo, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo en adelante con las demás vistas, ¿ya? Entonces, el IFAS tiene diferentes, digamos, partes, ¿no? No necesariamente tengo que comenzar con esta estructura 1, 2, 3, 4, 5, porque dependiendo de la cinemática del trauma, pues yo voy a elegir dónde voy a comenzar, ¿no? Si es un trauma abdominal a grandes luces, pues se me va a ocurrir estar revisando primero los campos pulmonares, ¿no? Entonces voy a ir estructurando dependiendo de lo que tenga. Si no tengo absolutamente ningún indicio, pues voy a seguir un esquema, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde mayor frecuentemente encuentro sangre? En el espacio de Morrison, en el cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces, de esta forma voy a ir analizándolo, ¿no? Comencemos con el espacio hepatorrenal, ¿no? Vamos a cuadrarnos y vamos a poner el transductor con el puntero hacia arriba en el espacio intercostal número 11, en un plano coronal, y vamos a deslizar, ¿no? Para que podamos observar la vista, ¿no? Para esto tenemos que encajar el transductor entre las costillas, un poco diagonal para poder quitar la sombra acústica de ambas costillas, ¿no? Que nos va a distorsionar, ¿no? La imagen. Entonces, vamos a ir hacia la parte posterior y vamos a ver esta típica imagen, que es la del diafragma. Perdón, necesito un puntero. La del diafragma, el hígado, el espacio de Morrison y el riñón, ¿ok?
Entonces, esta es la imagen típica que tenemos que buscar, ¿no? Posteriormente, a ver el espacio de Morrison, no olvidemos la porción caudal del hígado, donde también muchas veces es positiva y no lo hemos encontrado en el espacio de Morrison, como aquí. Por ejemplo, me hubiera quedado con esta vista, no hubiera encontrado nada, pero aquí es positivo. Siempre deslicen hasta ahí, ¿ok? Esta es otra vista periepática. También es importante buscar el espacio subfrénico, ¿ok? Aquí el espacio subfrénico es positivo, ¿ok? Y aquí la porción caudal es positiva. Revisar alrededor del hígado, ¿ok? Entonces, algunos falsos positivos, algunas trampillas que nos pueden hacer en la grasa perirrenal. La grasa perirrenal puede ser igual de hipocogénica, ¿no? Y que nos va a generar un falso positivo, ¿no? Lo otro, como lo comentaba, es no revisar el borde caudal del hígado. Es súper importante porque es el punto más sensible para encontrar positividad, ¿ok? Este es un colchón perinéfrico, que es un tanto hipocogénico, pero tiene estriación aquí de la grasa, ¿no? Cosa que no vamos a ver en líquido libre, por lo menos agudo no va a aparecer absolutamente nada. Ya, ya que estamos ahí en el lado derecho, ¿no? Y estamos viendo el espacio de Morrison, no nos cuesta nada, está súper cerca y vamos a subir a buscar el espacio pleural, ¿ok? Y vamos a ver si hay efusión pleural o hay un hemotórax en el contexto, ¿no? Aquí es positivo, vemos la línea diafragmática hiperecogénica, ¿ok? El hígado, y esto hipoecogénico, anecoico, es líquido, ¿no? Que está por ahí causando compresión, ¿no? O unas atelectasias pasivas de este lado, que bien puede ser el pulmón, bien puede ser también sangre, ¿no? Entonces, luego que ya hemos visto el espacio hepatorrenal, el espacio de Morrison, la porción caudal, y luego subimos a ver el espacio pleural, ya vamos a bajar nuevamente, ¿no? Hacia la derecha a ver el corazón en la ventana subsifoidea, con el transductor convexo, con el que tenemos. Si estamos haciendo con el transductor sectorial, también vamos con el transductor sectorial, no hay problema. Y si estoy con el transductor convexo, inclusive, y el paciente no tiene una muy buena ventana subsifoidea, puedo subir a un paresternal largo con el mismo transductor convexo, ¿no? Yo no voy a evaluar función sistólica, no voy a evaluar más que líquido libre o líquido o efusión pericárdica, ¿no? Entonces, para esto es suficiente un convexo en el paresternal largo, ¿no? Entonces, en la ventana subsifoidea o subcostal, ¿no? Aquí vamos a ver esta imagen, vamos a utilizar como ventana acústica el hígado para poder ver el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el lado izquierdo del corazón, el septum, ¿no? Entonces, esta es la ventana que estamos obteniendo. Este paciente es normal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vista donde aquí es positivo, la ventana acústica, el hígado en la parte superior, siempre en la ventana subsifoidea, vamos a encontrar el líquido, no debería haber líquido entre el corazón y el hígado. Ok, esta es una muy buena ventana para evaluar la efusión pericárdica. Concéntricamente podemos revisar que viene hasta aquí el líquido pericárdico, ok, hasta abajo. Entonces, esta es otra ventana subsifoidea, donde el líquido pericárdico, inclusive aquí es un tanto más hiperecogénico, móvil. Aquí es el caso de un paciente con un trauma torácico penetrante y acá hay un coágulo intrapericárdico. ¿Ok? Hay líquido y también hay un coágulo. ¿Ok? Se pueden ver las dos cosas. Entonces, ¿por qué una vista cardíaca adicional? Los pacientes no todos son iguales, no todos tienen el mismo acceso. Los pacientes con alguna enfermedad pulmonar no podrían tener muy buena ventana paresternal, entonces yo me voy abajo en subsifoideo, le doblo las piernas y el paciente va a tener una mejor ventana en pacientes obesos, pacientes que tienen distensión abdominal por alguna razón, ¿no? O cuando el abdomen es resistente o doloroso, no te va a dejar evaluarlo en las pacientes embarazadas, definitivamente. ¿No? No voy a poder poner el transductor en su costal. Entonces aquí voy a tener una vista paresternal, un eje largo, donde voy a observar las cavidades del lado derecho,
lado izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tracto de salida, la aorta, y esto es el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a buscar en el paresternal. Y aquí vamos a ver que el líquido también está aquí concéntricamente, y esta es la aorta descendente, que es un parámetro para poder diferenciar una de los falsos positivos, o bueno, una de las confusiones más frecuentes que hay, que es cuando el paciente tiene efusión pleural. ¿Ok? El paciente tiene efusión pleural, viene por debajo de la aorta descendente y aquí está por encima. Como estamos viendo, esto es un líquido pericárdico. Claro que si yo no viera esto, no podría dudarlo, ¿no? Pero aquí el líquido es concéntrico, no se tienen dudas. Entonces, aquí también un paresternal largo, donde es positivo, es laminar acá, pero sí se tiene. Y acá también hay un poco de líquido, pero posterior, ¿no? Aquí es un paciente, este es un corazón, si no sé si se logra ver. Esta es la cavidad derecha, las cavidades izquierdas. El corazón está digamos, tiene muy poca actividad eléctrica, ¿no? El líquido ya es coágulo, está alrededor de todo el corazón, es un taponamiento cardíaco. Ok, vamos a ver las vistas del espleno renal, ¿no? Aquí en el lado izquierdo del paciente vamos a poner el transductor en línea media, en el décimo espacio intercostal, también en un plano coronal. Típicamente vamos a colocar las manos contra la cama, porque realmente llegar al retroperitoneo en esa zona es mucho más tedioso, hay que bajar mucho la mano, ¿ok? Entonces no hay que rendirnos, ahí vas a encontrarlo, pero tienes que trabajar un poco más que en el lado derecho, ¿ok? El lugar con mayor frecuencia se encuentra la positividad, y a donde me voy a ir a buscar directamente es en el espacio subfrénico, entre el diafragma y el vaso, ¿ok? Entonces después voy a ir al espacio esplenorenal. Entonces ahí voy a encontrar el líquido libre también. Siempre con el puntero hacia arriba. Aquí vamos a utilizar como ventana acústica el vaso y vamos a ir hacia la parte posterior, ¿no? Con la mano en la cama, como se dice. ¿Ok? Esta es la típica imagen que vamos a encontrar: diafragma, vaso, hígado, y es lo que yo quiero ver es aquí principalmente, y luego aquí. ¿Ok? Entonces, esta es la imagen que vamos a intentar buscar. Este es a la izquierda uno normal, y a la derecha un líquido esplénico, que viene desde la parte subfrénica. ¿Ok? Si me quedara... Ya. ¿Alguna duda, no? A veces puede pasar que al paciente le pusieron una sonda, le pusieron alimentación, y tiene líquido en la cámara gástrica, bastante líquido en la cámara gástrica, y me puede generar alguna confusión, ¿ok? Pero en la cámara gástrica se va a ver siempre aire, ¿no? Esta reverberación, ¿no? Este artefacto de reverberación que vemos dentro me dice que esto es una cámara gástrica. Alrededor líquido, pero tiene aire adentro, ¿no? Es típicamente la imagen de la cámara gástrica. Entonces, en las vistas pélvicas, ¿no? Tenemos la vista pélvica transversa y longitudinal. La pélvica transversa, el traductor transversal a la línea media, y longitudinal paralelo a la línea media. Entonces, en mujeres y en hombres va a variar mucho, ¿no? Porque anatómicamente somos diferentes. Entonces, aquí vamos a ver una vista parasternal larga en un varón, donde vamos a ver la vejiga, que es anterior, ¿no? Y por detrás, esto que es aire, es el recto, ¿ok? Entonces, ellos van a coleccionar el líquido en el espacio que está detrás de la vejiga, entre el recto y la vejiga, ¿ok? Entonces, esto es una vista parasternal longitudinal, donde veo la vejiga, el recto, el sacro. Mira, este es el sacro, la ventana acústica del sacro, y este es el líquido libre que está por detrás de la vejiga, ¿ok? Y el recto por acá.
Y la vista longitudinal en mujeres, vamos a buscar el líquido coleccionado que está en el saco de Douglas, que es el saco que está entre el útero y el recto. ¿Ok? Aquí vemos una imagen del útero, ¿no? Aperado, invertido, y aquí vemos un positivo, una vejiga aquí, y vemos un útero y líquido libre por detrás, ¿no? Realmente alrededor del útero también. Laminar, pero sí se ve. Entonces, la otra vista es la vista transversal, que también en varón y mujer son diferentes. Aquí en el varón vamos a ver la vejiga anteriormente, la próstata y el aire que está en el recto. Por detrás de la próstata están las vesículas seminales, ¿no? Que pueden generar falso positivo, porque también son algo hipocogénicas. Entonces aquí vamos a ver la vejiga, el recto, y vamos a encontrar en este saco, que está en el recto vesical, la positividad. Entonces aquí es vejiga, recto, aire, y vamos a ver que es positivo acá, bastante positivo. Entonces, si encuentras positivo ahí, puedes dar un barrido más superior y ver hasta dónde llega el líquido, ¿no? Y en la mujer, de igual forma, vamos a buscar este saco recto uterino o saco de Douglas. De esta forma, la vejiga aquí, el útero, ya no lo vamos a ver en forma de pera, vamos a verlo redondeado, ¿no? Y dependiendo de cómo vamos subiendo y bajando, el útero vamos a ver desde el cuello y vamos a ver hasta el fondo del útero, ¿no? Esto es normal. Y aquí es un FAS positivo, pélvico, ¿no? Un útero con un endometrio engrosado y líquido libre y además imágenes hiperecogénicas que me pueden, irregulares que me podrían decir que se trata de coágulos, ¿no? Entonces, por último, vamos a hablar de los cuadrantes pulmonares, ya en búsqueda del neumotórax. El aire en un paciente en supino siempre va a subir, entonces vamos a verlo de manera anterior. En una placa, si el paciente está en supino, puede que me lo pierda, pero si el paciente está parado, pues voy a ver el neumotórax en los campos superiores, ¿verdad? Entonces, se hicieron muchos estudios que comparaban el ultrasonido y la placa de rayos X, en el cual se vio que la sensibilidad del ultrasonido era mucho más alta, ¿no? Que la sensibilidad de la placa de rayos X. En especificidad están bastante similares, ¿no? Entonces, la sensibilidad va a ir en relación a cuántos campos pulmonares voy a yo revisar. Puedo utilizar 4, puedo utilizar 8, puedo utilizar 10, puedo utilizar diferentes tipos, pero con 4 en emergencia yo me doy por, digamos, satisfecha porque la sensibilidad de estos 4 son bastante buenas, ¿no? Arriba del 98% yo voy a encontrar esta sensibilidad en estos 4 puntos. Podemos utilizar el modo M o el modo B, según la necesidad que tengamos, ¿no? Puedo cambiar el transductor a uno de alta frecuencia si lo tengo para poder visualizar la pleura con mayor, digamos, caracterizarla mejor, ¿no? La vista pulmonar, esto es una vista pulmonar normal, donde tengo un slide, un deslizamiento, un frote pleural normal, ¿ok? Y aquí tengo una vista de una pleura que no se mueve. Esto lo estoy viendo con un transductor convexo, ¿no? O con un sectorial, voy a verlo así. Pero si yo quiero ver específicamente la pleura, voy a moverme con un transductor de alta frecuencia y vamos a buscar los signos más icónicos, ¿no? De la ecografía pulmonar, ¿no? Este es un pulmón normal. El pulmón normal tenemos el signo de la orilla de Mann, ¿no? Donde básicamente vamos a ver la parte que no se mueve con la parte que se está moviendo, ¿no? La parte que no se mueve, en este caso, es el tórax, ¿no? La parte ósea, la parte subcutánea no se va a mover, la pared torácica y el pulmón que se está moviendo, pues va a simular esta imagen en el modo M, que es el modo motion. ¿Ya? Que vamos a ver todos los movimientos en ondas trazadas en el tiempo, ¿ok? Entonces, y aquí tenemos el neumotórax, ¿no? Que vamos a ver el signo de la estratosfera o el código de barras, donde en ninguno de los dos hay movimiento. La pared no se mueve y el pulmón tampoco, ¿ok? Entonces, esto tiene una sensibilidad bastante alta. Aquí vamos a ver que es una vista normal, donde ya estamos con el transductor de alta frecuencia, vamos a ver muy bien la pleura, y acá vemos el signo de la orilla de mar,
Y aquí vamos a ver que no hay movimiento de pleural y vamos a ver el código de barras. Si no hay código de barras, que nos significa, nos está traduciendo que hay un neumotórax. ¿Ok? En el contexto de un paciente con trauma. Otro signo muy, muy importante y de muy alta sensibilidad, ¿no? Y más especificidad que sensibilidad, porque realmente es difícil encontrarlo, porque tendrías que pasearte todo el pulmón para poder encontrar el punto pulmonar, pero tiene especificidad muy alta, ¿no? Arriba del 98%. Es el punto pulmón, ¿no? Donde comienza o termina el neumotórax y el movimiento del pulmón, ¿ok? Entonces, el pulmón bueno y el pulmón malo, en pocas palabras. Entonces, aquí vemos que en este punto no hay sliding, aquí hay sliding. Este es el punto pulmonar. Si yo pongo modo M aquí, voy a ver que entra y sale, un código de barras que entra y sale, ¿ok? Nos puede alterar un poco, pero no tengo que poner el modo M, puedo verlo nada más, ¿no? No tiene que, puede ser en modo B y está perfecto. De hecho, es mucho mejor en modo B que en modo M. Entonces, algunas pitfalls que podrían, sobre todo en nuestro contexto, en el Perú, eh, darnos un mal diagnóstico. Serán pacientes que tienen fibrosis pulmonar o pacientes que han tenido TBC pulmonar, ¿no? Que tienen una secuela o con bronquiectasias bulosas. Entonces, estos pacientes van a tener este problema, ¿no? Y vamos a ponerle el transductor aquí y no va a haber movimiento, no va a haber deslizamiento porque no hay pulmón. Entonces voy a decir, oye, ¿tiene neumotórax? La verdad es que no. Si el paciente no está hemodinámicamente inestable, no le voy a poner, no se me va a ocurrir poner un tubo. Me voy a llevar a tomografía y voy a ver qué es, ¿no? Entonces, algunas advertencias y no quiero que se me pasen al momento en que van a hacer un FAST o un IFAST, es que los pacientes con FAST negativo en el contexto de un trauma con fractura pélvica, que sabemos que pueden sangrar muchísimo y el shock puede estar ahí y van a tener un FAST negativo, ¿ok? Una fractura de cadera, una fractura de fémur, un hueso largo, va a tener un FAST negativo, pero el paciente está chocado y la causa está ahí, ¿no? Vamos a tener también cuidado con los antecedentes de los pacientes. Si el paciente tiene algún tipo de patología, falla cardíaca, el paciente tenga hepatopatía, paciente que tenga efusión pleural o ascitis, hay que evaluarla bien en el contexto, ¿no? Porque es causa no traumática de lo que estamos viendo y podemos, pues, confundirlo. Y en tercera, ¿no? Esto no es solo leer, esto es leer y hacer, llevar hands-on la práctica, porque es la forma en que uno va a obtener la pericia. ¿Ok? Terminamos con FAST, ahora vamos con lo que es taponamiento cardíaco. Hoy. Ok, vamos a hablar del POCUS o el ultrasonido en el taponamiento cardíaco. Los objetivos aquí son identificar de forma oportuna y acertada las efusiones pericárdicas con el uso del ultrasonido y determinar si ecográficamente se encuentran datos de taponamiento o pretaponamiento cardíaco, ¿no? Y es un plus, es integrar la evaluación del ultrasonido, ¿no? Con los datos clínicos que vamos a obtener del paciente. Vamos a comenzar con casos clínicos, ¿ok? Eh, Acá tenemos un paciente de 30 años que es agredido por terceros con arma blanca en el tórax, es auxiliado por personal policial y llevado al hospital más cercano. Ingresa a la unidad de shock trauma, ¿no? Con la presión en 80-50, taquicárdico 125 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25 y la saturación de oxígeno 95%. En el examen clínico, el paciente estaba pálido, con frialdad distal, ¿no? Y un llene capilar en 2 segundos, ¿no? A la exposición del paciente encontramos una herida punzocortante en el precordio, ¿no? Y con sangrado activo. A la auscultación, el murmullo vesicular pasaba asimétricamente. Los ruidos cardíacos se encontraban regulares, pero taquicárdicos e hipofonéticos. El abdomen no había data positiva, ¿no? Y el paciente neurológicamente ingresa bien, ¿no? Se realiza un IFAST,
No voy a hablar de esto porque ya lo hablamos en el anterior, pero se realiza un IFAS y en la ventana subsifoidea se encuentra esto, ¿no? Es un paciente que ya les había mencionado, un paciente con trauma penetrante de tórax y se encuentra líquido libre y una imagen hiperecogénica, ya que podría estar asociándose a lo que es un coágulo intrapericárdico. Ok, ese es uno de los pacientes. Este paciente, esta es otra imagen del mismo paciente. Vemos el bamboleo del corazón, ¿no? Si le tomáramos un EKG, tendría una alternancia eléctrica de libro, ¿no? Y este paciente se estaba taponeando. El problema es que el cirujano cardiovascular estaba en sala de operaciones. El paciente llegó con una presión limítrofe. ¿Qué podíamos hacer? Pasarle fluidos, ¿no? Pero esto es una medida puente, ¿no? Es una medida momentánea para que el paciente tenga que entrar a sala. Aquí yo sé que el paciente tiene que entrar a sala. Con el ultrasonido diagnostiqué y determiné que el paciente no tiene opción de una posibilidad de un procedimiento en shock trauma. A este paciente no le puedo hacer una pericardiocentesis. Vamos a hablar después por qué, pero que no hay forma de sacar ese tapón, ese coágulo que está dentro del pericardio, ¿no? No lo voy a poder disolver. Y por eso este paciente se está taponeando. Aunque este paciente necesita en el contexto, si está en un paro inminente, ¿no? Eh, veo que el paciente está deteriorándose rápidamente, no voy a poder entrar a la sala, hacer una toracotomía de emergencia, ¿no? Una toracotomía de reanimación. El otro caso clínico es un paciente de 65 años, antecedente de TBC pulmonar, que ingresa a la unidad de shock trauma por cuadro de disney de dolor torácico. Las funciones vitales al ingreso son 80-50, frecuencia cardíaca de 120, respiratoria 25, saturando 95%. Las funciones vitales son bastante similares, ¿ok? El examen clínico, también los ruidos taquicárdicos, hipofonéticos, ingurgitado el paciente. El resto del examen clínico no era contributorio. Se realiza una ecovisión cardíaca, un triple scan, se revisa la vena cava inferior, el pulmón y el corazón. En el pulmón no había nada positivo, ¿ok? Pero en el corazón y en la vena cava sí, ¿no? En el corazón se encontró, unas imágenes tomadas con un ultrasonido portátil, efusión pericárdica concéntrica, la vena cava inferior pletórica, ¿ok? Este es un paresternal largo, se hizo la toma también de otras constantes para poder determinar si el paciente estaba en taponamiento cardíaco, de esto vamos a hablar más adelante, y efectivamente la variabilidad respirofásica de flujo transmitral era más del 25% y por ende el paciente fue a un drenaje pericárdico en la sala de shock trauma. Entonces, vamos a hablar lo que es la fisiopatología del taponamiento cardíaco, ¿ok? Mucho depende, ¿no? Del volumen de líquido. O sea, el pericardio debería tener 50 cc, ¿no? de líquido fisiológico. Y se habla de taponamientos agudos o crónicos con diferente tipo de volumen, ¿no? Un paciente con agudo con 200 cc se puede taponear y un paciente crónico con 2000 cc se puede taponear, ¿ok? Es difícil, digamos, predecir qué paciente se va a taponear en qué momento con la cantidad de volumen, ¿ok? Lo otro que importa es la velocidad de instauración, ¿no? Si es agudo, si es crónico, si es un trauma, por ejemplo, un paciente va a tener el sangrado se va a instaurar de manera muy rápida, entonces el paciente se va probablemente a taponear con mayor probabilidad, ¿no? Y lo otro es la elasticidad del pericardio, ¿no? En un paciente, por ejemplo, que ha tenido tuberculosis, un paciente que ha tenido tuberculosis y tiene una pericarditis constrictiva, estos pacientes tienen un pericardio duro, engrosado, ¿no? Y va a tener bastante cantidad de líquido y el paciente no va a tener signos ni hallazgo de taponamiento cardíaco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa hemodinámicamente, no? Eh, vamos a hablar un poco de esto para poder entender todo lo que vamos a hacer con el ultrasonido. En la inspiración, ¿qué pasa con la presión intratorácica? Disminuye, es negativa y el retorno venoso aumenta, por ende la vena cava, eh, deja la cantidad de sangre que tiene que inyectar,
a la aurícula derecha para que pueda ir el ventrículo derecho, ¿no? Causar el llenado ventricular, ¿no? Y con esto, fisiológicamente, en un paciente normal, no tiene grande implicancia hemodinámica. Hay una desviación mínima, ¿no? del septum interventricular, por lo tanto, que es tan mínima que no hay una variación en la hemodinamia del lado izquierdo del corazón. El volumen sistólico, el gasto cardíaco y las presiones de llenado están exactamente igual, no varían mucho, ¿no? De hecho, es tan mínima que la presión arterial sistólica disminuye con la inspiración solo 10 milímetros de mercurio, que es lo normal, ¿ok? Eh, en la expiración, todo lo contrario, ¿no? La presión intratorácica se vuelve positiva, el retorno venoso disminuye y la cantidad de flujo que va de la vena cava a la aurícula derecha también disminuye y este ventrículo derecho, ya este septum interventricular tiende a regresarse a su zona, a la posición normal, ¿no? Entonces, no hay grandes alteraciones hemodinámicas con la inspiración y expiración en estos pacientes, ¿no? Y aquí, perdónenme, y aquí la presión arterial sistólica aumenta solo 10 milímetros de mercurio. O sea, aumenta muy poquito con la expiración. Pero esto que les estoy diciendo es la base fisiológica del ultrasonido para poder tener ciertos hallazgos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco, por definición, ¿no? Es que el líquido pericárdico impide el llenado de las cavidades derechas, ¿no? Entonces causa un shock obstructivo, ¿no? Si el paciente está chocado, causa un shock obstructivo, como por una falla cardíaca diastólica del ventrículo derecho, ¿ok? Pero esto es en definición, ¿no? En un taponamiento, hemodinámicamente, lo que vamos a ver es que en la inspiración también vuelve a pasar lo mismo, ¿no? La presión se hace negativa, la presión intratorácica se hace negativa, el retorno nos aumenta y la vena cava va a inyectar o va a depositar la cantidad de volumen en la aurícula derecha y la aurícula derecha va a hacer lo mismo con el ventrículo derecho. Pero ¿qué pasa? El líquido pericárdico que está alrededor genera una presión muy alta, sobre todo en la aurícula derecha, que tiene paredes muy delgadas y es muy poco resistente a la presión extrínseca, pero aquí en el ventrículo derecho, perdona que voy a poner puntero, creo que no se ve. Aquí en la expiración, la presión extrínseca del líquido pericárdico va a hacer que este ventrículo derecho colapse, ¿no? Y por tanto, este septum interventricular se desplace hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo del corazón, ¿no? Y aquí sí va a haber una alteración hemodinámica del lado izquierdo. Esto se conoce como interdependencia ventricular. Todo lo que le pase al ventrículo derecho va a afectar hemodinámicamente al ventrículo izquierdo porque comparten un mismo septo, una misma estructura. Entonces, ahora sí, drásticamente va a bajar las presiones de llenado, el volumen de llenado del ventrículo izquierdo, el volumen sistólico, la presión arterial sistólica, ¿no? Y lo que vamos a traducir, lo que se llamaría pulso paradojal, ¿ok? Porque va a caer drásticamente más de 10 milímetros de mercurio y lo que vamos a ver en el ultrasonido es algo muy similar. Entonces, lo que pasa en expiración es muy similar, ¿no? Puede mejorar brevemente porque en la expiración la aurícula derecha no bota, no llena, digamos, tanto volumen al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo se va a expandir un poco, ¿no? Pero mientras siga la presión del volumen pericárdico, pues esto no se va a solucionar. Entonces, ¿esto cómo se traduce en lo que es clínicamente, ¿no? El paciente va a hacer una falla cardíaca derecha con signos de falla cardíaca derecha, como son la ascitis, la ingurgitación yugular, los edemas, ¿no? Va a tener falla cardíaca derecha, pero al afectar hemodinámicamente el lado izquierdo, también vamos a tener signos de bajo gasto del ventrículo izquierdo, ¿no? Caída del gasto cardíaco y signos de hipoperfusión tisular en general, ¿no? Somnolencia, llenado capilar prolongado, liguria, ¿no? Entonces vamos a encontrar un paciente con múltiples síntomas de falla cardíaca derecha y izquierda, ¿no? Ahora, les he dicho todo esto, no en vano, no es por estarles hablando mucho, pero vamos a ver cómo hacemos el ultrasonido y toda esta hemodinámica, cuánto tiene que ver en todos los hallazgos que vamos a intentar encontrar.
Entonces, son varias las ventanas que podemos utilizar. ¿Ok? Vamos a utilizar el PLAX, el paresternal largo, el paresternal corto, podemos utilizarlo, el apical, el subsifoideo, la vena cava. Podemos utilizar todas, pero no necesariamente todas, porque con que tenga dos, ¿no? Yo puedo hacer muy bien el ultrasonido y me va a ir suficiente, ¿ok? Y no todos los pacientes van a tener todas las ventanas, ¿ok? No todas las ventanas tengo que obtenerlas y tampoco todos los pacientes van a tener todas las ventanas dables para poder hacer una evaluación, ¿ok? Entonces no nos volvemos locos con que tenemos que hacer todo, ¿ok? Entonces, si yo voy a intentar obtener un paresternal largo, va a ser para tener esta vista, el ventrículo derecho aquí, el tracto de salida de la aorta, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la aurícula izquierda, el líquido pericárdico, ¿ok? Y aquí algo muy importante, el colapso del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, uy, eh, ¿cómo me podría equivocar simplemente en saber si es derrame pleural o no? Derrame pericárdico o no, ¿no? Con el derrame pleural es un falso, es un pitfall también, ¿no? O sea, tengo que buscar la aorta descendente que habíamos hablado en IFAST y vamos a ver que el líquido se encuentra por detrás, ¿ya? De la aorta descendente. Esto es un líquido pleural, no es un líquido pericárdico, ¿ok? Entonces, y lo otro sería, ¿cómo podría confundirme el líquido pericárdico con las almohadillas pericárdicas o colchones pericárdicos que suelen ser un poco más hipoecogénicos y podrían estar en la parte anterior y confundirme con efusión pericárdica? Pero como es concéntrico, yo tengo que buscar en la parte posterior del paresternal largo. Si no está aquí por declive, entonces esto no es. Además, también hay estriación. Entonces, primero es definir si tengo o no tengo un derrame pericárdico y luego, si el derrame pericárdico es o no es un taponamiento. ¿Ok? Entonces tenemos varias estrategias o varias maniobras para poder evaluar al paciente, saber si es un taponamiento inminente. Desde principiante a avanzado podemos buscar la vena cava inferior, el colapso diastólico de la pared libre del ventrículo derecho y la velocidad de flujo mitral. ¿Ok? Entonces, ¿cómo busco la vena cava inferior? En el subsifoideo, con el transductor que estábamos, que en este caso es el transductor convexo, o el transductor también sectorial se puede hacer, voy a girar 45 grados con el puntero hacia arriba, ¿no? Y vamos a lateralizar un poco hacia el cuadrante derecho para buscar la vena cava, ¿no? Entonces, la vena cava aquí está pletórica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa hemodinámicamente? Habíamos hablado de que en un paciente, ¿por qué hay un colapso normal, ¿no? Fisiológico? Esto es fisiológico, esta imagen que está acá es fisiológica, el paciente inspira, expira. Cuando el paciente inspira, ¿qué pasaba? La presión intratorácica se hacía negativa, ¿no? Aumentaba el retorno venoso y la vena cava inferior drenaba la sangre a la aurícula derecha. Entonces, mientras está drenando la sangre a la aurícula derecha, disminuye el volumen y la presión intraabdominal le gana la presión intratorácica y esto colapsa, ¿verdad? Entonces, esta es la fisiología de por qué con la inspiración la vena cava se colapsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en un paciente con un taponamiento cardíaco? Igual, la presión intrapericárdica es alta, entonces a la hora que la vena cava inferior va a intentar drenar la sangre en la aurícula derecha, lo que se va a encontrar es una presión alta, ¿no? Una aurícula derecha que está colapsada, un ventrículo derecho que está colapsado y va a ser difícil eyectar o depositar el flujo de sangre en la aurícula derecha. ¿Ok? Eh, bueno, entonces esto es en modo B, ¿ok? Entonces, esta es otra ventana donde vamos a poder ver en modo B el colapso de la pared libre del ventrículo derecho, ¿ok? Lo que yo voy a intentar aquí es frizar la pantalla, ¿no? Yo estoy aquí mirando y yo digo, ¿sabes qué? ¿Cómo podría yo saber si hay un colapso de la pared libre del ventrículo derecho así en modo B, moviéndose el corazón? Entonces, acordémonos que la cavidad colapsa cuando tiene menor presión en ella, ¿no? En este caso, el ventrículo derecho es en su fase de llenado, ¿no? En la fase diastólica, donde tiene menor presión, entonces colapsa en diástole. Y la aurícula derecha, mientras el ventrículo derecho está en diástole,
¿no? La aurícula derecha está en sístole. Entonces, en el momento que la aurícula derecha colapsa, ¿no? Que tiene menor presión, es en sístole. Entonces, sabiendo esto ya, vamos a intentar buscar la sístole y la diástole. Para buscar la sístole y la diástole es fácil mirando la válvula mitral, la valva anterior y la valva posterior de la válvula mitral, ¿no? Cuando el ventrículo está en diástole, es decir, que las valvas están abiertas, entonces vamos a frisarlo. ¿Ya? Vamos a frisar. Aquí tenemos la válvula cerrada, la pared libre, abombada, y aquí tenemos la válvula abierta, ¿no? En diástole, y el colapso en diástole de la pared libre del ventrículo derecho. Por ahí algunos me dirán, no, sabes que es muy difícil, es muy tedioso, que tengo que estar retrocediendo, avanzando, retrocediendo, avanzando. Bueno, hay otra forma, en modo B también, en modo, bueno, sí, en modo M, primero es modo B y luego ponemos el modo M, para poder objetivar el movimiento, ¿no? En un trazado en la línea del tiempo. Es esto, ¿ok? Ponemos el modo M, donde está mi puntero, donde traza la válvula mitral, ¿no? Y la pared libre del ventrículo derecho. Hacemos un trazado en modo M y vamos a ver qué estructuras tenemos aquí. Tenemos la válvula mitral con la onda E y la onda A, que son de la diástole, el inicio de la diástole y la diástole temprana y la diástole tardía del llenado. ¿Ok? Tenemos el septum interventricular, tenemos el ventrículo derecho, esto que está abajo, digamos el volumen del ventrículo derecho, ¿no? Y esta es la pared libre del ventrículo derecho, y este es el tejido celular subcutáneo que no se mueve, ¿no? La caja torácica. Entonces vamos a buscar en diástole, y la diástole es precisamente esto, esta es la sístole y esta es la diástole, la onda E y la onda A diastólica. Entonces vamos a ver si el colapso de la pared libre del ventrículo derecho coincide con la diástole. Algunas personas les parece mucho más fácil porque es algo que pueden, digamos, buscar, objetivar con un poco más de paciencia. ¿Ok? Entonces, no necesito que absolutamente todas estén coincidiendo en la diástole, ¿no? El colapso, con que la mayoría coincidan está bien. Entonces, otro ejemplo aquí, tenemos la válvula mitral, no siempre se va a ver igual el movimiento de la válvula mitral, pero aquí tenemos también el colapso dentro de la diástole. ¿Ok? Otra forma de evaluar el taponamiento cardíaco es valorando las velocidades del flujo mitral, ¿no? Como ya habíamos hablado en la hemodinamia, ¿no? Es importante conocerlo para poder saber qué es lo que estamos haciendo. También aquí podemos objetivar en modo B, ¿no? El movimiento también de la aurícula derecha. De paso, podemos evaluar si la aurícula derecha está colapsando en sístole, ¿no? En sístole tendría que estar la válvula tricuspidia cerrada, ¿no? Entonces, la sístole de la aurícula. ¿Ok? Entonces aquí podríamos frizarlo y ver si la pared libre del ventrículo de la aurícula derecha está colapsando en la sístole. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es el signo más sensible, ¿no? Y más precoz que vamos a encontrar en el taponamiento cardíaco. De repente pregunta de examen, porque muchas veces no estamos seguros y vamos a ver aquí y no nos deja duda. ¿Ok? Entonces vamos a también evaluar las velocidades de flujo mitral. Entonces, aquí ya habíamos hablado que el flujo transmitral o el flujo que pasa a través de la válvula mitral tiene una repercusión hemodinámica secundaria al aumento de la presión intrapericárdica porque hay una alteración de esta interdependencia ventricular, ¿no? Las presiones del lado derecho llegaron al lado izquierdo, va a disminuir el flujo sistólico, ¿no? Las presiones los flujos de llenado, los volúmenes de llenado, entonces va a ser menor el volumen que va a pasar a través de la válvula mitral. Entonces vamos a poner el Doppler pulsado por encima, la muesca por encima de la válvula mitral y vamos a ver la cantidad de flujo, ¿no? Y la velocidad en la que está pasando por la válvula mitral. Entonces recordemos que aquí disminuye, ¿no? El flujo transmitral disminuye.
En el caso del tricuspidio, el flujo tricuspidio aumenta, pero la variabilidad en este caso se va a medir de forma similar. ¿Ok? Si esto es, voy a buscar el pico más alto y el pico más bajo. Entonces voy a hacer una regla de 3 y voy a ver cuánto porcentaje ha aumentado, o perdón, ha disminuido, ¿ok? Y vamos a valorar. Si es más de 25%, este paciente está en un inminente taponamiento cardíaco. Si hago lo mismo con el lado derecho del corazón, ¿no? Vamos a poner la muesca por encima de la válvula tricuspidia y vamos a medir el flujo. Recordemos aquí que el flujo está aumentado, la cantidad de volumen que está pasando a la aurícula derecha y al ventrículo derecho es más alto, entonces el flujo transtricupidio aumenta. Entonces vamos a medir la variabilidad y aquí vamos a tener otro valor, ¿no? Que es 40%. Si la variabilidad respirofásica del flujo transmitral o transtricuspidio, ¿no? Varía de 25 y 40%, este paciente está en un inminente taponamiento cardíaco. Entonces, llevo esto a lo que es la clínica, ¿no? La variabilidad de flujo transmitral tiene una sensibilidad muy alta, 82%, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en que esto es fisiología, ¿verdad? Porque hablamos del pulso paradojal, ¿no? El pulso paradojal es la variabilidad del flujo transmitral, ¿no? O toda la hemodinámica que está pasando que infiere en las cavidades izquierdas del corazón con disminución de la presión arterial sistólica con más del 10%, no, con más de 10 milímetros de mercurio, perdón, y entonces esto es lo que nosotros vamos a ver clínicamente en los pacientes, ¿no? Que nos hablaban la triada de Beck, pulso paradojal y otras cosas más, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo clínicamente, pero lo estamos viendo en el ultrasonido. ¿Okay? Nos grabamos estos valores, 25%, que es mucho más frecuente de hacer, es mucho más asequible el ventrículo izquierdo, para poder hacerlo. ¿Ok? No es difícil, realmente no es difícil obtener una buena imagen de un Doppler pulsado de flujo transmitral. Para terminar, quiero hablarles acerca de lo que es el diagnóstico del taponamiento cardíaco. El diagnóstico es clínico. Entonces, nosotros nos guiamos de variables, de hallazgos ecocardiográficos, ¿no? En la ecovisión que hacemos en las salas de shock trauma, ¿no? En las salas de emergencia, pero el diagnóstico es clínico. ¿Qué pasa si yo encuentro todo esto y el paciente tiene una presión de 160? ¿No? El paciente evidentemente no está taponeándose, ¿no? No está en un inminente taponamiento cardíaco, tal vez, ¿no? Se va a taponear en algún momento. Si yo encuentro todo esto, esta variabilidad de arriba de 25, 30 y pico, este paciente se va a taponear. ¿Ya? Ahora, ¿yo puedo predecir cuándo se va a taponear? No, este paciente lo van a hospitalizar, me voy a ir a ver otros pacientes, ¿no? Y en estos pacientes está indicado, ¿no? Hacer un drenaje pericárdico, ¿no? Porque tú no puedes prever el deterioro clínico. Ahora sí, es muy diferente que este paciente con todas estas variables positivas, todos estos hallazgos, tenga 80-40 de presión, porque este paciente sí se está taponeando, porque la clínica nos está comandando. La clínica es de hipotensión. Este paciente tiene un taponamiento cardíaco, no lo voy a dudar. Siempre está la duda en estos pacientes que tienen la presión arterial limítrofe 90-50, ¿no? Y bueno, en estos casos tenemos que decidir con respecto a lo que es la forma de predecir qué paciente se va a complicar o no. ¿Ok? Entonces, los consejos son buscar la vena cava inferior. No hay un taponamiento cardíaco con una vena cava que no esté pletórica. Siempre va a estar pletórica. No hay taponamiento cardíaco que no lo esté. Entonces, vamos a buscar el colapso diastólico en la pared libre del ventrículo derecho, ya sea en modo B, ¿no? Mirándolo, frisándolo en modo M, o si podemos hacerlo y nuestro equipo de ultrasonido nos lo permite, medir el flujo transmitral y medir la variabilidad, ¿no? eh, en la cavidad que nos permita. Muchas veces solo es en el tricuspidio y ya, tienes eso y tienes que decidir. ¿Ok? Entonces, el ultrasonido a pie de cama no solo diagnostica, ¿no? Sino que te apoya en la toma de decisiones en el lugar donde está el paciente, en el momento en que lo estás viendo, ¿ok? Es algo positivo para el ultrasonido al pie de cama y para nuestros pacientes, ¿no? Y muchas veces también es una herramienta, ¿no? Para la solución del problema.
en estos mismos pacientes podemos hacer un drenaje pericárdico guiado por ultrasonido, ¿no? Una vista paraesternal, un drenaje paraesternal, ¿no? De elección en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Está algo protocolizado, por decirlo de alguna forma. Esta es una ex residente haciendo un drenaje pericárdico, ¿no? Entonces, bueno, los llamo a que utilicen el ultrasonido en todas estas formas, ¿no? Como diagnóstico, como análisis para poder determinar la conducta terapéutica y para poder hacer procedimientos y resolver. Mucho se dice que no se resuelve. Realmente con los procedimientos de emergencia guiados por ultrasonido sí se resuelve y se resuelve mucho. Entonces, vamos a pensar en estos dos pacientes que hablamos del caso clínico, que tenían variables constantes hemodinámicas muy similares, pero el ultrasonido, ¿no? En el momento nos ayudó a definir qué paciente podía y qué paciente no podía hacerse un drenaje pericárdico, qué paciente debía esperar a que entre a sala, qué paciente se puede deteriorar rápidamente y tener que hacer una toracotomía de emergencia, ¿no? Entonces, sí, los llamo a que lo utilicen para todo, ¿no? Diagnóstico, decisión y tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Le agradezco bastante, perfecta su exposición. Creo que ha sido claro, sencillo. Entonces, ahora nos queda, bueno, agradecer siempre al personal. Hay 256 conectados en este momento. Hay médicos de dos niveles, distintos niveles de la orden médica, primer, segundo, tercer nivel. Tengo algunas preguntas que le voy a hacer llegar rápidamente para que usted nos pueda ayudar. Eh, Todo procedimiento debe ser ecoguiado, nos pregunta un colega, ¿no? ¿Y qué beneficios te da que el procedimiento sea ecoguiado, sobre todo en etaponamiento, así es que se va a hacer un procedimiento, ¿no? El tratamiento cardíaco, por ejemplo? Bueno, la pericardiocentesis ecoguiada se viene haciendo desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora, bueno, la incidencia de algunas patologías cambió en el tiempo, ¿no? Los pacientes, se ven más pacientes con trauma. Desde el 2013 se viene haciendo un abordaje paraesternal de la pericardiocentesis, ¿no? Que es lo que hacemos en la institución donde yo trabajo, ¿no? Y bueno, sí, los parámetros de seguridad, ¿no? Para realizar este procedimiento son ideales con un ultrasonido, ¿no? No lo podría hacer si no lo hago con el ultrasonido, ¿no? Se hace con un transductor lineal, ¿no? Como si estuviera evaluando la pleura, veo el líquido pericárdico y con la aguja entro y dreno como si estuviera drenando pues un absceso de la pared que está muy cerca, ¿no? Entonces se hace mucho más seguro, ¿no? Más fácil, y obviamente si tú estás atendiendo a ese paciente y sabes que puedes hacerlo, ¿no? Te da la confianza, ¿no? Desarrollas tu práctica clínica muy bien, ¿no? Entonces, sí, se recomienda 100% el drenaje de pericardio con ultrasonido, ya sea para external o con transepático o el tipo que vayan a utilizar de abordaje, ¿no? Claro, sí, esta tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? Antes lo hacíamos a ciegas, ¿no? Hacíamos procedimientos de agua de diablo de hace muchos años atrás, donde no había esta facilidad y esta amigabilidad del ecógrafo, ¿no? De tener inclusive una pequeña lacto pequeña, ¿no? Era muy difícil en la madrugada hacerlo. Muy bien, después una pregunta importante, una doctora dice, vena cava, ¿qué tal la importancia de la vena cava en el taponamiento cardíaco? Bueno, y también en muchas patologías, ¿no? ¿Qué importancia tiene esta gran vena cava? Como estábamos hablando acerca de la hemodinamia, la vena cava eh, es, como les decía, si la vena cava no está pletórica, ese paciente no está en un taponamiento cardíaco. ¿Por qué? No es porque se me ocurra decirlo, ¿no? Es porque hemodinámicamente, fisiológicamente, ¿no? Las presiones generadas por el líquido pericárdico sobre el lado derecho del corazón, ¿no? Hacen una compresión en esa zona, ¿no? Hacen que la vena cava inferior no pueda drenar el volumen de líquido, el volumen de sangre que estaría eyectando a la aurícula derecha. Entonces, esa aurícula derecha se encuentra con gran presión, ¿no? Por el líquido pericárdico, entonces no va a poder drenarlo y retrógradamente esa vena acá va a estar pletórica, ¿no? Y en la inspiración, ¿no? Precisamente todo esto pasa en la inspiración,
ya no va a colapsar. La colapsabilidad lo que debe fisiológicamente colapsar la vena cava es hasta un 50%, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes con taponamiento cardíaco? Aún con un gran distrés respiratorio, muchos no encuentras una variabilidad del colapso de la vena cava inferior. Es muy importante, sí, es una estrategia rápida, ¿no? Que podemos utilizar todos, ¿no? Con cualquier tipo de transductor, realmente, con el sectorial o con el convexo, voy a ver muy bien la vena cava. Muy bien, doctora, gracias. Entonces la vena cava tiene una gran importancia, ¿no? Igual, ¿no? Antiguamente a ciegas, ahora actualmente lo manejamos con herramientas que aumentan la seguridad, sobre todo del paciente, ¿no? El beneficio del paciente. ¿Cómo se mide el volumen del taponamiento del líquido libre en las cavidades, ¿no? Dice, ¿cómo podemos medir el volumen con el ecógrafo o con ultrasonido? Ya, realmente el volumen, como les estaba diciendo a un inicio, puede ser muy variable. ¿Qué pasa? Si un paciente tiene un trauma, ¿no? Y yo encuentro líquido, ¿no? Y el paciente está hemodinámicamente inestable, a mí no se me va a ocurrir ir a buscar el volumen, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque este paciente es agudo, ¿no? En un paciente por ahí un poco más crónico, se me va por ahí intentar Ándale, por favor. hacer la Es, cuantificación ¿cuál es? del volumen, ¿ok? Eh, Vamos a tener que medir los pozos anteriores y los pozos posteriores, ¿no? Siempre en diástole, ¿no? Y vamos a encontrar si el pozo tiene entre menos de 10 a 20, de 20 a 30 o mayor de 30, leve, moderado, severo, ¿no? Esto quiere decir 200, 200, 500 y más de 1000. Entonces, yo puedo más o menos con una idea cuantificar, pero no necesariamente esto tiene un vínculo directo con que el paciente se esté taponeando o no. Un paciente agudo, como te digo, se tapona con muy poquito, con 200 cc, ¿no? Y este paciente con tuberculosis pulmonar tiene 2000, ¿no? Y no tiene data de taponamiento, ¿no? El tipo de instauración, ¿no? La velocidad de instauración, junto con el volumen, junto con la elasticidad del pericardio, me va a dar mayores data de entender si ese paciente se está taponeando o no. Muy bien, doctora. Eh, Tenemos como unas preguntas más, un par de preguntas más. Dice, aparte de evaluar las velocidades Doppler, ¿no? Los índices de resistencia y pulsatividad, ¿tienen alguna importancia Bueno, nosotros dentro de nuestros protocolos no evaluamos los índices de pulsatilidad, ¿no? claro, Ni estoy viendo el la ecocardio, ¿no? resistencia. Se supone, ya se entiende que hay una resistencia alta, ¿no? Si yo voy a decir, ¿sabes qué? Quiero ver las resistencias de este ventrículo, de esta aurícula con el flujo transmitral, yo estoy ya hablando de pensar si quiero analizar si este paciente tiene disfunción diastólica, tiene algún tipo de otra patología, ¿no? Que no entra digamos, a tallar en lo que es taponamiento cardíaco. Muy bien. Acá nos dejan un comentario, nos dice, doctora, siempre hay que buscar descartar taponamiento cardíaco con antecedentes de TBC, enfermedad de tejido conectivo, ¿no? Que son enfermedades que pueden producirlas, ¿no? Enfermedad renal crónica, tratamiento por vía central como nutrición parenteral, ¿no? Es un comentario de la doctora, ¿no? Sí, pues en estos casos Es siempre verdad, los se pacientes puede encontrar, ¿no? pacientes oncológicos con cáncer de mama, cáncer de pulmón, tienden a tener algún tipo de complicación similar. Con los que mayor frecuencia se dan son con ellos, ¿no? Pacientes con trauma, pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que tengan alguna sospecha de tuberculosis pulmonar, ¿no? Siempre pensando en la pericarditis constrictiva, ¿no? A la cabeza, ¿no? A, a- a tratar del colega Marco, que nos pregunta, dice, ¿qué tipo de transductor usamos en el taponamiento cardíaco? Y acá podemos hablar, ¿qué tipo de transductor podemos usar en el EFAS y en el taponamiento cardíaco? Ya. Todo depende de qué tengamos en nuestra institución. Si tenemos un transductor convexo, podemos hacer todo el examen del EIFAS con el transductor convexo o con el transductor sectorial. Realmente lo puedo hacer con cualquiera de los dos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, bueno, en tema de taponamiento cardíaco, puedo intentar.
si en un tema de taponamiento cardíaco yo puedo llegar a visualizar el líquido pericardio que está pues presente, pero no voy a poder evaluar otras constantes como es el flujo transmitral, ¿no? Con un transductor convexo va a ser imposible, ¿no? Pero en este caso, si tengo un transductor sectorial, enhorabuena, pero si no lo tengo, yo me puedo quedar con el paso uno y con el paso 2, que es ver la vena cava, ¿no? Y lo otro es ver modo M, si es que hay un colapso de la pared libre del ventrículo derecho. En el IFAST, todas las ventanas se pueden hacer con el transductor convexo con el sectorial. Bueno, doctora, para finalizar, y luego una pregunta. ¿Cómo, acá tenemos colegas de primer y segundo nivel, ¿no? Muchas veces a veces transfieren a los hospitales de nivel 3 por la resolución, más que todo porque no hay especialistas en el área, ¿no? Pero siempre es bueno saber lo que estoy tratando de, de transferir, ¿no? ¿Cómo usted lo ve el uso de la sonografía para, sobre todo en trauma, ¿no? Porque ya hemos hablado bastante de trauma y también el taponamiento en trauma. ¿Usted cree que esto es útil en el primer y segundo nivel? Porque hay niveles que tienen salas de urgencia, ¿no? Hay centros de salud que tienen salas de urgencia, ¿no? De hecho, hospitales más pequeños, ¿no? Nos traen muchos pacientes, clínicamente hay un diagnóstico, ¿no? No siempre es lo que se encuentra en sala de operaciones o a la ecocardiografía, ¿no? O al IFAST. Pero definitivamente en trauma sí, ¿no? Como bien mencionábamos, la cantidad de volumen que se pierde en un shock, ¿no? Para que cause repercusión hemodinámica es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa con el FAST? Es muy sensible y puede ver volúmenes muy pequeños, como no son 350 cc de sangre. Entonces, estos zonas aledañas que están pues, en el perímetro de los hospitales pueden evaluar a estos pacientes y identificar, ¿no? Qué tipo de pacientes tiene la, digamos, preponderancia de inestabilizarse rápidamente, ¿no? Yo veo que un paciente está hemodinámicamente estable, pero ya le hice el IFAST para ellos, no en el contexto de inestabilidad, porque obviamente ese paciente no debería estar ahí. Pero si el paciente está estable y ellos pueden hacer un ultrasonido, porque es un trauma abdominal por ahí, ¿no? Y encuentran líquido libre, mire, estamos hablando de que puede estar en un estado de shock grado 1 o grado 2, porque el paciente no está inestable. Entonces, y lo puede transferir a tiempo, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. ¿Sí? ¿Tendría función? Sí. ¿Y se hace en otros países? También, porque no todos los pacientes se tienen que transferir, ¿no? Pero si hay alguna duda diagnóstica, definitivamente igual, aunque no se encuentre positividad y hay duda diagnóstica, pues igual se tiene que transferir, ¿verdad? Sí, claro, porque los niveles uno o el equipamiento de nivel uno no está por lo menos normado, ¿no? Según el Ministerio de Salud. El nivel 2 sí pueden tener ecógrafos, pero bueno, es cuestión de tratar de darle la importancia al nivel uno. Pues, los equipos cada vez están siendo, hay más competencia, hay más equipos, desde equipos chinos, americanos, ¿no? Y los precios son variables, algunos precios son más accesibles, ¿no? De repente podríamos tener en el nivel uno a un ecógrafo portátil adaptado a un Android, ¿no? Solamente el traductor para poder con eso, por lo menos hacer el diagnóstico de inicio y sabemos lo que transferimos, ¿no? Y comunicamos al hospital de referencia que estamos enviando un paciente con tal lesión traumática, ¿no? Con líquido o sin líquido, ¿no? Podría ser una gran ayuda. Por eso es que este curso está dirigido también no solamente para los hospitales nivel 3 sino también al 1 y para el nivel el 2, ¿no? ¿Algún Sería comentario final, excelente, sería doctora? excelente. ¿Algún comentario Apuntar, final? ¿no? Porque ya terminamos. Apuntar a que el primer nivel también de alguna forma se empodere con el Claro, conocimiento y con la herramienta, ¿no? Que es el ultrasonido para poder diagnosticar precozmente, ¿no? Y poder derivar los pacientes que tienen que ser derivados de manera inmediata, ¿no? muchas gracias. Muchas Sí, gracias. sí. Sí, entonces ese tema hoy día es muy importante, lo que es puramente emergencia, pero hay otros puntos también en los que el sonido van, es importante, ¿no? Y vamos a verlo en las siguientes semanas, que queda para que ustedes vean que no solamente en trauma, y se usa mucho en las cosas, son gruesas para poder definir un cuadro agudo, sobre todo, ¿no? Los cuadros más crónicos y finos probablemente lo hagan nuestros amigos de radiología, no programado, ¿no? Pero esta herramienta pues se usa en la parte muy aguda, ¿no? Es muy indispensable en la parte muy aguda.
Ok, muchas gracias, doctora Andrea Cisneros. Nuevamente le agradezco en nombre del Comité de Gracias a Educación ustedes. Médica Continua. Siempre usted participativa. Gracias por el apoyo, ¿no? En organizar también este curso, porque ha sido una gran ayuda para conseguir ponentes y los temas que ustedes creen indispensables que deben conocer todos los agremiados del Colegio Médico. Muy bien, con ustedes, colegas que están en el Facebook Live, muy buenas noches y los esperamos el día martes con nuevos ponentes, también para revisar más temas del ultrasonido en la parte aguda, en la urgencia y la emergencia. Muchas gracias, doctora Andrea, que tenga muy buenas noches y nos vemos la próxima semana, el día martes, para seguir con el curso virtual onceavo de ecografía en situaciones de emergencias y urgencias, para todos los niveles, no solamente para el nivel 3. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego.